Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, juntos caminando en medio de este tiempo de Pascua, que aunque tiene sus propias dificultades, las dificultades de la coyuntura, de las circunstancias que estamos atravesando, pero al mismo tiempo es un momento de gracia para todos nosotros, momento en que podemos experimentar con más fuerza la presencia del Señor, como hemos cantado en el canto de entrada. Encomendamos en esta Santa Misa todas las intenciones que nos han hecho llegar para el día de hoy, familias, enfermos. Hay un niñito muy pequeñito que está internado, parece ser con el COVID, por lo que dicen sus parientes. Pediremos por él naturalmente y por todas las demás intenciones que ustedes nos han pedido, que las traemos en el corazón y las ponemos aquí en manos de Dios. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, como siempre, reconociendo nuestra realidad de pecado y la necesidad de que Jesús descienda también hoy en esta Eucaristía por nosotros. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que abres las puertas de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, acreciente en tus siervos la gracia que les has dado, para que limpios de sus pecados no se vean, por tu bondad, privados de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus antepasados. ¿Hubo algún profeta a quien sus antepasados no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor,
tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos entrando poquito a poquito en este discurso del pan que da Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que continuará todavía los siguientes días. Como sabemos, recordamos, para no perder la hilación, Jesús llega a la sinagoga de Cafarnaúm después de haber multiplicado los panes y haber caminado por encima de las aguas. Habían ido los apóstoles por delante, como recordábamos ayer, y Jesús les da el alcance. Y al día siguiente, mucha gente va a buscar a Jesús
y al no encontrarlo donde supuestamente tenía que estar, van a la otra orilla y es ahí donde lo encuentran a Jesús, repito, en la sinagoga de Cafarnaúm. Y le preguntan, de esto nos lo relató ayer el evangelista Juan, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y Jesús, viendo a toda esta muchedumbre que lo seguía, les dijo, ustedes me buscan no por los signos que estoy dando, no porque saben interpretar los signos, sino porque los he saciado al multiplicar los panes. Y más bien, le dice Jesús, ocúpense del pan que no perece, del pan que no perece, que es el que le da la vida eterna. Y estos que eran judíos, miembros del pueblo de Israel, le preguntan justamente en qué, la traducción de ayer no era del todo exacta, qué obras debemos hacer, ¿no?, para tener este pan, ¿no? ¿Cuáles son las obras de tu Padre? Porque eso es lo que les había dicho Jesús. Preocúpense más bien de hacer las obras de Dios. Y ellos le preguntan qué obras tenemos que hacer. Y así termina el Evangelio de ayer, la parte del relato de ayer, cuando Jesús les responde, la obra de mi Padre es solamente una, la única a través de la cual se alcanza la vida eterna, y es que crean en aquel que Él ha enviado. De esta manera entonces Jesús se presenta ante ellos como el enviado de Dios. Decíamos en días anteriores, lo hemos repetido algunas veces en las últimas semanas, que con esto Jesús estaba acreditando como ese gran profeta que Dios mismo había prometido a su pueblo a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Dios le había dicho al pueblo, yo te mandaré un profeta más grande que Moisés y él les transmitirá todo lo que yo les diga. ¿Por qué repito esto con tanta frecuencia, queridos hermanos y hermanas? Porque es fundamental para poder entender a Jesucristo, para poder comprenderlo, comprender su misión, comprender lo que es el cristianismo, aquello para lo que el Señor ha venido a buscarnos, es fundamental conocer la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús es un hijo del pueblo de Israel. Y en Jesús se cumple todo aquello que Dios había anunciado al pueblo de Israel a través de lo que nosotros conocemos con el nombre del Antiguo Testamento. De hecho, una de las debilidades de un sector, tal vez no tan pequeño en la iglesia, es que no conoce el Antiguo Testamento. Y solamente conocen a Jesús a través de los evangelios, ¿no? Pero en consecuencia es un conocimiento muy limitado, porque de suyo los evangelios no se pueden entender en toda su profundidad y en toda su esencia si no se conoce el Antiguo Testamento. Porque el Evangelio es el cumplimiento, repito, de las promesas del Antiguo Testamento. Nos quedamos entonces con un conocimiento superficial de Jesucristo que además podemos interpretarlo desde nuestro punto de vista y no en el contexto de toda la historia de la salvación. Por eso es que repito tanto esto que es fundamental. Y también les he dicho que en la época de Jesús ya los tiempos estaban maduros, según todo lo que había sido anunciado por los profetas, para la llegada de ese Mesías. Y que ese Mesías entonces se tenía que acreditar con los signos de Moisés, ¿no? Con los signos de Moisés, que habían sido, les decía, fundamentalmente dos. Lo hemos recordado estos días, ¿no? Uno de ellos lo recordarán hoy día, a Jesús. ¿Qué signo nos das tú para decir que tú eres el enviado de Dios, que tú eres este profeta a quien el pueblo de Israel está esperando? ¿Qué signo nos das? Es la pregunta que le hacen a Jesús,
¿por qué, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto? Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y claro, ¿quién es que se lo había dado? Moisés, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, qué cosa tan curiosa, porque Jesús les acababa de dar de comer pan en el desierto también. También les acababa de comer pan en el desierto. Y así como Moisés había caminado por entre las aguas al abrir el mar Rojo, Jesús también había atravesado el mar para llegar a Cafarnaúm, y ellos lo sabían, porque ayer el evangelista Juan nos dijo justamente esto, que la gente fue a buscarlo y no lo encontró, y ellos sabían que los apóstoles habían pasado en la única barca que había y que Jesús no había subido con ellos lo habían visto, y por eso le preguntan, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, que le preguntan a Jesús, ¿qué signo nos das? Cuando Jesús los acababa de dar, pero ellos tenían los ojos como retenidos, el entendimiento lo tenían cerrado, no se daban cuenta, no se habían dado cuenta. Impresionante, pero tan impresionante como lo que tantas veces nos pasa a nosotros también, queridos hermanos y hermanas, porque Jesús, Dios, está constantemente con nosotros y está constantemente dándonos signos de su amor. La vida de cada uno de nosotros está plagada del amor de Dios. Dios no hace más que donarnos su amor constantemente, todos los días, las 24 horas del día. Y actúa en nuestra vida todos los días constantemente. Pero tantas veces nos pasa o nos puede pasar como estas personas, que no vemos, no reconocemos al Señor en los signos. Ya el don de la vida, ya, dice San Pablo en carta a los Romanos, ya simplemente contemplar la creación, nada más contemplar la creación nos remite a la belleza del Creador. Pero tantas otras cosas, la providencia que vemos en nuestra vida día a día, esa presencia del Señor en lo profundo de nuestro corazón, que nos habla, que nos instruye, hasta de noche me instruye internamente, dice el Salmo. Y tantas veces no lo reconocemos, no reconocemos estos signos y le pedimos. ¿A qué signos? Los que nosotros queremos que nos dé, que en el fondo es los mismos signos que le pedían estas personas, que les llene la barriguita de pan, ¿no? Los signos que tantas veces pedimos al Señor, como hemos recordado también estos días, la solución de los problemas, de los asuntos temporales. Esos son los signos que queremos. Y el Señor, a través de este diálogo, con estos judíos también dialoga con nosotros. Y nos dice esto, ocúpense más de ese pan que no perece, del pan que no perece, como dirá también el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña. No anden angustiados, pensando qué voy a comer, de qué voy a vivir, no sé qué. De esas cosas se preocupan, se angustian por esas cosas los paganos. Ustedes busquen más bien el reino de Dios y su justicia, y todo les será dado por añadidura. Esto es una palabra de Dios, esto es ipsísima verba, palabras salidas de la boca de Jesús, que no miente, que nunca miente. Pero repito, pues así somos nosotros, ¿no? Algunas veces, como los de Maús, también, que decía Jesús el otro día, somos tardos de entendimiento, ¿no? Tardos de entendimiento. Pues bien, Jesús entonces dialoga también esta noche con nosotros. Y estos señores entonces le dicen, esta gente le dice, ¿no? ¿Y qué señal nos das tú? ¿Qué señal nos das tú? Porque nuestros padres comieron pan en el desierto. Y Jesús les replica, les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Moisés era incapaz de traer pan del cielo, imposible, sino que fue mi Padre, es mi Padre. Fue mi Padre el que se los dio y es mi Padre el que les da también hoy día. El único capaz de darnos el pan del cielo es Dios Padre, dice Jesús, porque el pan de Dios es el que baja del cielo para dar la vida al mundo, Aquí nos da Jesús entonces la clave de su descendimiento, de su kenosis,
de ese descendimiento desde lo alto del cielo hasta hacerse hombre, y el descendimiento más profundo hasta el lugar de los muertos que hemos contemplado en el tríodo pascual. ¿Cuál es la finalidad? Dar la vida al mundo. El pan de Dios es el que baja del cielo para dar la vida al mundo, para darnos la vida a ustedes y a mí y a toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios respecto a la misión de su Hijo Jesús. Y entonces parece que ahí comienzan a entender un poquito. Y le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Ya parece que van entendiendo un poquito, parece, ¿no? Vamos a seguir todavía el discurso en los próximos días. Y Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. Yo soy ese que ha bajado del cielo. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Y hace referencia ahí entonces también a ese otro signo que dio Moisés en el desierto cuando tocando con su vara, porque así Dios lo quiso, se lo dijo, sacó agua de la roca. Y ya San Pablo dirá, esa roca de la cual brotó agua en el desierto, dice San Pablo, esa roca era Cristo. Cristo es la roca sobre la cual Dios ha querido fundar su iglesia, y esta roca es como un manantial del cual brota vida eterna. Es el don del Espíritu Santo que Jesús le prometió también a la samaritana, como lo hemos recordado igualmente estos días. Pues bien, ¿cuál es este pan que baja del cielo? Fíjense ustedes, por cierto, que es Jesús, pero no basta con creer que Jesús es este pan que baja del cielo. No basta con creer con la cabecita, ni siquiera basta con creer con mucha devoción, No, hay algo más, porque fíjense ustedes, el principal legado que Moisés le deja al pueblo de Israel, el principal legado no es el maná. De suyo, ya en la época de Jesús, ya prácticamente no había maná, El maná cesó al momento en que el pueblo entra en la tierra prometida, ¿no? Ya no había maná. ¿Qué fue la herencia imperecedera que deja Moisés al pueblo de Israel? Que Dios le entrega al pueblo de Israel a través de Moisés, la Torá, que para nosotros es el Pentateuco. Y de hecho, Israel celebra, lo que más celebra Israel hasta hoy día, es la Torá, la fiesta de la Torá, el don de la Torá, cuando Dios se la da a Moisés en el desierto, sobre todo en ese momento en el Sinaí, cuando Dios le entrega el decálogo. Los judíos bailan en torno a la Torá, bailan con la Torá. Y hay varios salmos en que el pueblo de Israel alaba a Dios por este don de la Torá. Esto es la gran herencia que Dios le deja al pueblo. Pero, claro, esta Torá que es la palabra de Dios. Y el pueblo, ¿por qué lo celebra? Porque ellos se consideran hasta hoy día, el pueblo de Israel, los únicos a quienes Dios les ha dado a conocer su voluntad. Y se la ha dado a conocer a través de la Torá. A través de la Torá. Pero había un problema con todo esto, ya en los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Que esa alianza que hace Dios con ellos en el Sinaí es una alianza bilateral. Cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés y dice, haz esto y vivirás. Y luego dirá Dios, si tú cumples, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. El problema es que el pobre pueblo de Israel jamás pudo cumplir con el decálogo. Y por eso se tuvieron que hacer tantas normitas, todas esas obras. El problema de las obras, que también Pablo afrontará en su carta a los romanos, el problema de las obras. Y terminaron las autoridades religiosas de la época, como dice Jesús, colando el mosquito y tragándose el camello. En lugar de aceptar su incapacidad de cumplir la Torá, de dejarse guiar por la Torá, más allá de sus buenas intenciones, no estamos juzgando las intenciones,
Entonces se crean ellos mismos una serie de preceptos. ¿Y por qué digo esto, queridos hermanos? Porque justamente creer en Jesús significa creer en lo que Él nos ha dicho. Les decía ayer, creer que Él es el camino, creer que Él es el camino, creer que esta es la verdad, No basta, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla, el que haga la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Esto es el creer en Jesús. Y tantas veces nos puede pasar a nosotros también que nos liemos en pequeñas leyes, en reglamentos, en cositas, en formas externas, rituales vacíos, y nuestro corazón no se convierta al Señor. Que en el fondo vivamos como enemigos de la cruz de Cristo, dice San Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible no ser enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios se pueda realizar en nosotros? ¿Cómo es posible? En este diálogo que estamos recordando estos días, ¿no?, hemos escuchado que los judíos le dicen cuáles son las obras que tenemos que hacer. En realidad la traducción es un poco más complicada, ¿no? Porque dice en qué tenemos que esforzarnos para hacer las obras de tu Padre, las obras, en qué tenemos que esforzarnos. Porque en el fondo hay detrás de esto toda una creencia que se llama la justificación por las obras. Y entonces el gran problema es, y esto, repito, también está muy vigente muchas veces entre nosotros, ¿no? Hay el Papa Francisco, dice todavía entre nosotros, todavía en la iglesia, en ciertos sectores hay este pelagianismo, es una herejía, que cree que uno se puede salvar por las obras hechas a través de su mero esfuerzo personal, y muchas veces nos desgastamos esforzándonos en vano. ¿Por qué? Porque no es posible hacer la voluntad de Dios en nuestras solas fuerzas, no es posible. Por eso Jesús dirá, yo soy el pan bajado del cielo, es un don, como el maná fue un don, Y Dios le dirá a Israel, y esto lo recordamos al inicio de nuestra cuarentena, ¿qué le dijo Dios a Israel? Le dice Dios a Israel, le dice, acuérdate del tiempo que tuve en el desierto, cómo te llevé durante 40 años por el desierto, ¿no? Y te hice pasar por momentos de fragilidad, te hice que te asustes porque pensabas que no ibas a tener que comer, etcétera, etcétera. Y luego Dios le dice, te llevé al desierto para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, que no solamente de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la esencia del cristianismo. El no preocuparnos por el alimento que perece, como decía ayer Jesús, y les recordaba yo qué significa esto del alimento que perece. El alimento que perece, que no es solamente el pan de cada día de la mesa, sino también todas esas cosas que terminan en el cajón y por las cuales andamos tantas veces tan ocupados. Los afectos, los bienes materiales, toda esa red de afectos con los cuales intentamos llenar este vacío profundo que hay en nuestro corazón, sin darnos cuenta que mientras más lo tratamos de llenar, nos metemos a más grupos de chats, acumulamos más bienes materiales, buscamos más éxito, y en la medida en que vamos haciendo esto y vamos haciendo esto, este vacío no desaparece, sino que se agranda. Impresionante. Mientras más buscamos llenarlo fuera de Dios, este vacío se agranda, porque todos tenemos dentro un vacío. Decían los santos padres, que Dios al momento de crear al hombre ha puesto en el hombre un vacío. ¿Un vacío para qué? Para llenarlo Él, Y ese vacío solamente lo puede, ¿de qué tamaño es ese vacío? Es del tamaño de Dios, porque solamente lo puede llenar Él. Y nosotros tantas veces procuramos llenarlo con otras cositas, con estas idolatrías que tantas veces les he mencionado. Y perdonen que se las mencione porque es otro punto fundamental. Si no, no podemos ser cristianos si no tenemos estas cosas claras. Dice San Pablo
a ustedes les hace bien que se lo repita y a mí no me molesta hacerlo, porque esto es fundamental. Mientras no tengamos estas cosas claras, siempre estaremos, queridos hermanitos, en la superficie. Entonces, repito, los santos padres dicen esto, ¿no? Y mientras más intentamos llenar ese vacío con sucedáneos, con caricaturas del amor, que es el afecto desordenado, que es todas estas cosas, todas estas relaciones así afectivonas, que al final no es que yo ame a nadie, sino que busco que todos me amen a mí, que tengan like, que me pongan en todos los chats, que todo el mundo no sé qué. No soporto que me quiten de un chat. Entro en una crisis terrible, si no me escriben, si tengo no sé cuánto, horrible, ¿no es cierto? Pues bueno, ese vacío, mientras más lo intentamos llenar con los sucedáneos, al final ese vacío se hace cada vez más grande. Ese vacío, queridos hermanos, ni siquiera se puede llenar con nuestras obras, ni siquiera se puede. El único que puede llenar ese vacío es este pan bajado del cielo. El único que puede saciar nuestra sed de eternidad, nuestra verdadera sed de amor, para poder amar nosotros a la vez, que eso es lo que anhela lo profundo de nuestro corazón. No es tener muchos likes. Lo que anhela nuestro corazón es poder amar de esta manera, porque para esto hemos sido creados. Y esta es la gran frustración del hombre, decía un santo. La gran frustración del hombre es no poder amar así. Esta es la gran frustración. Es la imposibilidad de vivir crucificado con Cristo. Es lo que hace de la vida del hombre un absurdo. Ese absurdo solamente se empieza a superar en la medida en que nosotros podemos amar así. ¿Y cómo se puede amar así? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Ninguno. Esto es un don de Dios. Entrar en la gratuidad, y esta es la novedad del cristianismo. Entrar en la gratuidad del amor de Dios, en esta dinámica de gratuidad, de que Dios nos dona, así como le dio el maná a Israel en el desierto, se lo dio gratis, no les cobró nada. Israel no tenía que hacer nada, no trabajaba, lo único que tenía que hacer era recoger y alimentarse. Y es lo mismo, esto es el pan de vida que el Señor nos manda, Dios nos manda gratis, para que nosotros solamente tengamos que alimentarnos de Él, gratuitamente. Porque en esa medida en que nos alimentamos gratuitamente de Jesús, de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, de su palabra, leyendo la Biblia un poquito cada día, en la medida en que nos alimentamos, bebemos de esa agua a través de la oración, en esa misma medida que vamos entrando en la gratuidad, queridos hermanos, nuestro corazón va recibiendo el amor y empieza a brotar en nuestro corazón el verdadero amor, el amor de donación, el amor para el que hemos sido creados, y de esa manera los pecados van cayendo y las obras solitas van surgiendo. No nos justificamos por las obras, lo que nos justifica, dice San Pablo, es Jesucristo. Y solamente en la medida en que somos justificados podremos hacer esas obras de vida eterna con las cuales alcanzamos el reino de los cielos. Esto es lo que nos hace libres, el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios, que tantas veces al pobre Dios lo dejamos para un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Tenemos muchas veces una relación con Dios de cumplimiento, de cositas, de hacer cosas, de ritos, de misas. Y hay que ir a misa, por supuesto que sí, y ustedes están ahora en la misa, pero no me refiero más allá del rito, la intimidad, es intimidad con el Señor, es intimidad que nos libra de las idolatrías y nos hace tan libres como para poder decir la verdad al mundo. Fíjense la primera lectura, si no la han escuchado bien pueden buscarla y leerla, Esteban, que les contaba ayer, el primer mártir de la iglesia, qué libre. Lo mismo que Pedro, parecía a los judíos, ustedes lo mataron, ese que ustedes han matado, que ustedes lo han crucificado. Y le dice Esteban en su cara, ustedes lo han matado. Y sabía Esteban que lo iban a matar a él también. Y, perdónenme la palabra, no se chupó, no se inhibió, la libertad de decir la verdad, aún a costa de la propia vida. Yo pensaba, preparando esta misa, en oración, ¿qué pasaría con Jesús? ¿Qué pasaría con Esteban? Si dijese algo así hoy día aquí, en pleno siglo XXI,
lo tacharían de intolerante, de retrógrado, de fundamentalista, vamos, lo apedrearían a través de las redes sociales, lo hubieran más que dilapidado, como dilapidan a la Iglesia cuando dice la verdad. Hoy día, en pleno siglo XXI, ya no nos sacan fuera a la campiña y nos apedrean, no, pero nos descartan de la sociedad, nos descartan y nos lapidan a través de las redes sociales. ¿Quién puede permanecer fiel a Dios? ¿Quién puede transmitir la fe a sus hijos? ¿Quién puede educar santamente a sus hijos? ¿Quién puede dar testimonio de Dios? Hoy día, en el siglo XXI, cuando el mundo nos necesita estos mártires, estos testigos, tanto como se necesitaban en el tiempo de Jesús, solamente aquel que ha entrado en la dinámica de la gratuidad del amor de Dios. Solamente aquel que se alimenta de este pan bajado del cielo y de esta agua que salta a la vida eterna. El que bebe de esta agua, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, lo escucharemos, es así como termina el discurso un poquito más adelante, tiene vida eterna, tiene vida eterna, no morirá jamás, no morirá jamás. Dios nos ha creado para no morir jamás, queridos hermanos. No nos suicidemos cayendo en las idolatrías de este mundo. No nos suicidemos, no cortemos nosotros ese don que Dios nos quiere dar, el don de su amor, el poder vivir con Él, el ser libres. No nos hagamos nosotros las cadenas cuando podemos vivir libres en este mundo, libres para ser amados, libres para amar y libres también para poder vivir como Jesús, como Esteban, como tantos cristianos a lo largo de 21 siglos de historia, cargando con los pecados de los demás. Esteban muere como muere Jesús. ¿Se han dado cuenta? Así como Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban le ha dicho, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así como Jesús muere diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Esteban también dice, Señor, refiriéndose a Jesús, estaba hablando con Jesús porque lo veía de pie, ahí a la derecha del Padre, resucitado, ¿no? Y le estaba hablando. Y le decía, Señor, no les tomes en cuenta este delito. Los frutos del martirio de Esteban los veremos un poco más adelante. Ese gran fruto, la conversión de este gran desgraciado, iba a decir, bueno, él se dice cosas peores sobre sí mismo, de este Saulo, que luego será el gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. He aquí la misión de la Iglesia, he aquí tu misión y la mía, he aquí el don de Dios para nosotros, queridos hermanos. No, por favor, no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas absurdas, por el alimento que perece. No lo vendamos. Dios nos quiere hacer grandes santos, quiere hacer de nosotros grandes santos. Dios nos quiere saciar con su Hijo Jesucristo, con su palabra, su cuerpo, su sangre, sus sacramentos, para que podamos llevar adelante esa misión que la Iglesia está llamada a dar todos los tiempos, de dar testimonio del amor de Dios a toda la creación, llevando, dice San Pablo, en nosotros este morir de Jesús, esta entrega total como la de Jesús, para que cada día experimentemos en nuestro propio cuerpo que Cristo está resucitado, que la muerte y el pecado no tienen poder sobre nosotros. Esta es la vida eterna para que Dios nos ha creado, que comience en este mundo y cuyo anticipo es la Eucaristía. La victoria sobre la muerte, sobre la esclavitud del pecado, del pan, en la muerte de Cristo, la victoria en la resurrección, en este vino de la vida eterna, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Amén. Y ahora, queridos hermanos, en la certeza de que este pan bajado del cielo está con nosotros siempre, camina con nosotros cada día,
le presentamos a través de él nuestras oraciones a Dios Padre. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y nuestros sacerdotes, para que continuemos mostrando al mundo que Cristo ha vencido la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo potencie y proteja a cuantos poniendo su vida en riesgo, se esfuerzan por atender y salvar a los afectados por la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Oh Dios, tu amor es más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra oración y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo
es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente todos aquellos que nos han pedido que encomendemos en esta Santa Misa, y todos aquellos que están muriendo durante este tiempo, sea por esta pandemia o por las consecuencias de la misma, de no poder acceder a los hospitales, a tratamientos médicos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, que está siempre pendiente de nosotros, y nos ha dado a su Hijo Jesús, el pan bajado del cielo, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
su amor como nadie nos lo dio. Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó. De la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces recordemos esto, pidámosle al Señor que nos lo grabe en el corazón, para que podamos tener vida eterna, ¿no? Moisés dio a Israel la Torá, la ley, que es una cosa bellísima, una obra de Dios, bellísima, justa, perfecta, realmente perfecta. Pero lo que no le pudo dar al pueblo de Israel, porque Moisés no es Dios, es la capacidad de cumplir esa ley, de dejarse forjar y llevar por la Torá. Y eso es justamente lo que nos da Jesucristo. Él sí nos lo puede dar porque Él es Dios, y ahí está la gratuidad del cristianismo. El Señor se ha hecho pan para nosotros, para a través de alimentarnos con Él y de Él, entonces poquito a poquito van haciendo en nosotros gratis. Esto es el cristianismo, gratuidad, la capacidad de ajustar nuestra vida a esa belleza y a esa perfección de la Torá. Es un don de Dios, pidámoslo al Señor. Y mañana, como ya habíamos anticipado entonces, el encuentro del mediodía, que siempre con todos, estamos todos invitados, pero estaré orientado sobre todo a estar con los enfermos, con los hermanos que tienen algún tipo de sufrimiento, físico, también moral. Dios mediante, el Señor también nos dará una palabra para todos mañana en nuestro encuentro del mediodía. Y luego, si Dios quiere, nos seguiremos viendo en la Santa Misa a las 7 p.m. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.